Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los oyentes de la AWR que quieran ponerse en contacto con este programa, dirigirse a los WhatsApp +57 321 296 59 56 y también al +57 311 739 50 32. En esta ocasión vamos a ver el primer imperio de la historia. Este es el episodio 4. En el episodio anterior quedamos en el momento exacto en el que una gran emigración de los descendientes de los hijos de Noé baja del este del monte Ararat, que es la actual Turquía, y se establece en una llanura que se encuentra en la tierra de Sinar, o sea, Sumer. Tengamos muy en cuenta que cuando se empezaron a dar las primeras multiplicaciones a partir de Sem, Cam y Jafet, la gran cantidad de estos primeros pobladores en realidad vivieron una vida nómada durante un tiempo después del diluvio. En su proceso de adaptación y sedentarismo, ellos lo que van a hacer es que se van a mover de un lado hacia el otro. Muy bien, o sea, nómadas. La región montañosa del Ararat no se adaptaba bien a propósitos agrícolas, para que tengamos en cuenta ese detalle. Además, los que renegaron de Dios se molestaban por el testimonio silencioso de las vidas santas de los que permanecieron leales a la divinidad. Por eso los malos se empezaron a separar de los buenos. Los que desafiaban a Dios se alejaron de la comarca montañosa. De manera que durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. Pero a medida que se fueron multiplicando, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Entonces, en ese proceso de separación, ya aquí se empiezan a dar los primeros brotes de una especie de contracultura y los inicios de las sociedades plurales. Miren que esto no es nuevo, esto es viejo. En ese proceso de separación salieron de Oriente, es decir, del lado este de Ararat, y allá hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y dice la escritura en Génesis 11 versículo 2 que se establecieron allí. Y esa expresión "se establecieron allí" le está diciendo al mundo que ese gran grupo migratorio que bajo el oriente de las montañas de Ararat, fastidiado con el sistema religioso que conservan, en especial en su gran mayoría los semitas, quienes se van a responsabilizar que van a identificar por su temor a Dios de preservar el sistema religioso edénico que vienen heredando desde Adán, que conservó Abel, que no guardó, que el mismo Noé introduce en este nuevo mundo postdiluviano. Ese gran grupo migratorio rebelde que trae consigo esas secuelas de la maldad, la inmoralidad y la apostasía del mundo antediluviano. ¿Qué fue lo que en realidad provocó el juicio por el dantesco diluvio? Esa gente es la que va a protagonizar el origen, desarrollo y esplendor de la primera civilización organizada en la historia de la humanidad, los sumerios. Y es en cabeza de un camita que todo este fenómeno va a producir el primer cortocircuito que estallará en el enorme incendio que se avecina. Nimrod, hijo de Cus, hijo de Cam,
y Cam, hijo de Noé. Y ustedes ya saben lo que se profetizó de toda esta gente. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Eso lo acabo de leer en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. En estos 5 versículos se halla una gran carga informativa, histórica, socioeconómica, cultural, arqueológica, antropológica, sociológica. Mejor dicho, si continúo, no acabo hoy. Pero de tamañas proporciones e incalculables dimensiones que obligatoriamente nos hacen empacar maletas y ubicarnos en los sitios mencionados para ver cómo fue que la cosa cómo fue que se fue dando. O sea, toca enviar un corresponsal al lugar de la noticia, al sitio mismo donde se está dando el gran proceso. O sea, cuando recién se levantaba la cuarta generación a partir de Noé, cuando medio despertaba la primera civilización milenaria como lo fue la Mesopotamia con los sumerios, tengan en cuenta que Canaán es tío de Nimrod, y cuando Nimrod aparezca en escena ya ha ocurrido lo de la borrachera de Noé, la burla de Canaán su nieto y la maldición a la descendencia de Cam. El registro bíblico lo primero que hace es dejar claro quién fue este personaje en la historia de la humanidad y por qué resalta a la vista, porque es que brilla tanto, porque es que será recordado siempre. Ah, claro, es que se dice que fue el primer poderoso en la tierra, o sea, casi nadie. El primer magnate, el primer archimultimillonario, el primer ser en tener poder terrenal en la historia de la humanidad aquí en este planeta fue Nimrod. La expresión el primer poderoso en la tierra en el original hebreo, que es Gibor, dice déspota. Un hombre que domina con poder político a otros, tiene un significado hostil. Tirano. Este hombre fue el primer político poderoso tirano de la tierra. Sin embargo, luego de introducir su estatus o posición en la jerarquía de aquel entonces, la Biblia pasa a dar una descripción bastante reveladora del carácter de este hombre. Mira que dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra usada para vigoroso tiene el significado de dominio completo, y cazador puede traducirse muy bien como cazador de hombres. Hay un gran significado en estos versos. La expresión vigoroso cazador delante de Jehová también puede traducirse como un gran asesino o perseguidor en contra de Jehová. Esto en el idioma hebreo. Ahora, la enciclopedia judía traduce este versículo de la siguiente manera. Este fue un gran perseguidor en contra de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso rebelde en contra de Jehová. Oiga, fue una joya este hombre. La enciclopedia judía en el volumen 9, en la página 309, nos dice que Nimrod era tan poderoso y tan grande que causó impresión profunda en las mentes de los hombres en todo el Oriente Medio. Y está lleno actualmente de las tradiciones de sus extraordinarias proezas. Nimrod fue aquel poderoso que hizo rebelar a la gente en contra del Dios de los cielos, imagínate. Hay un gran significado en estos versos. Además, es la primera vez que aparece la palabra reino en la Biblia y se aplica a Nimrod. Fue el primero en establecer un reino. Quiere decir que tuvo gran influencia política sobre las gentes. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Estableció su reino en una red de ciudades que no solo fundó, sino que gobernó. Porque la Biblia también nos dice en Génesis que de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Todo eso lo encontramos en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Aquí toda esta gente pasa de vivir en el arca a los escenarios naturales entre las montañas de Ararat. O sea, de lo rural,
las cuevas, los montes, entre las peñas y las piedras, y de ahí a habitar en aldeas. Y de las aldeas pasan a la ciudad. Aparece entonces el concepto de la urbe. Nimrod es el fundador de las 6 ciudades más famosas de este primer segmento de la Edad Antigua. Babel, que es Babilonia, cuyo nombre proviene de los términos Babili, que significa puerta de Dios. Ahí fue donde comenzó toda esta vuelta. Erech, que es la misma Uruk. Akkad, que es Acadia. Calne, Nínive, que pasó a ser la capital de Asiria. Y Cala, las 6 más grandes ciudades al margen del Éufrates. Fíjense que ese fenómeno de migración de los montes a la ciudad no es nuevo. Aquí la llegada de la urbanización fue el fenómeno más destacable por estas primeras épocas. O sea, la moda, lo último en guarachas. Todas estas multitudes emigran a Sumer en busca de una mejor calidad de vida, atraídas por las enormes ventajas que les proporcionaba la agricultura. Y porque el desarrollo urbanístico le llamaba la atención a la vista de sus ojos. Será naturalmente a lo largo del Éufrates y de sus afluentes donde se asienten los recién llegados, y también se puede observar cómo numerosas aldeas tienden a agruparse en torno a las grandes villas, que serán a la vez centros de intercambio y lugares de culto, de los que dependerá la prosperidad de todos. Esta es efectivamente la época en la que se inventará el arado para reemplazar a la azada, el trineo y luego el carro de 4 ruedas para transportar el grano. Entonces se da el invento de la rueda, ¿cómo lo ven? El barco de vela para navegar más rápido de un lugar a otro. También se inventará en el torno del alfarero y el fundido de aleaciones a base de cobre, inaugurando de este modo la era de la producción industrial. ¿Sí ve que nos estamos civilizando? Del mismo modo, la prosperidad, lejos de disminuir, incrementó el comercio a larga distancia. El creciente uso del metal favoreció el desarrollo de las artes y la arquitectura, e incluso la utilización de objetos relativamente lujosos, vasos de piedra y de bronce. Entonces se da la invención del vidrio. ¿Cómo la vieron allí? Todo ello trajo como consecuencia la especialización de un sector de la población en el comercio, la artesanía y la administración de los bienes, y su reagrupación en grandes centros, en torno a una élite intelectual constituida por los sacerdotes, quienes estaban libres desde hacía tiempo de todo trabajo productivo. Está en todo su esplendor la civilización sumeria. Sin duda alguna florece la civilización sumeria. Sus ciudades brillan con sus notables logros arquitectónicos y artísticos, y sobre todo con la invención de la escritura, la auténtica revolución tan importante para la futura, para la futura humanidad, para las nuevas formas de vida. Babel, Uruk, Nippur, Lagash, entre otras, se rodearán de imponentes murallas. Serán ciudades fortificadas, lo que pone de manifiesto los conflictos que más tarde nos describirán determinados textos. Y los jefes religiosos se transformarán en jefes militares y sus soberanos en vicarios de los dioses. A lo largo y ancho de sus imponentes dominios rigen desde los cielos sus dioses. Y en torno a la adoración de estos se establecen ritos, se celebran ceremonias, se les rinde culto, se les ofrecen sacrificios y se edifican majestuosos templos y oráculos. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal.
Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Desde nuestro perfil en Facebook también puede descargar enteritos todo lo que subimos. Ahí subimos todo. No deje de asomarse por nuestras cuentas. Siempre estamos publicando contenido. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie titulada El Atlas Mundial, para el Atlas Profético, para conocer la historia del mundo. Estamos en estos momentos en el episodio 4 y estamos arrancando aquí el fragmento número 2. Estamos viendo en esta ocasión el primer imperio de la tierra, que empezó con su autor intelectual llamado Nimrod. Miren, Nimrod llegó a ser famoso, no solo mencionado en la Biblia, sino en los textos antiguos de los babilonios, caldeos, sumerios, acadios y aún de los persas, por sus famosas ciudades-estado. Y a medida que se levantaba todo este imperio, a la par se iba desarrollando todo un universo religioso, pagano e idolátrico, porque no solamente Nimrod estaba en contra de Dios, sino que inspirado por el mal creó un sistema religioso, el cual satirizaba desafiantemente el sistema religioso semita. Y a su vez llegaría a ser la madre de todas las religiones de la tierra, porque desde Babel se esparció la gente hacia todas las partes del planeta. Cuando le toca el turno a la confusión de lenguas y a la gran emigración desde la Torre de Babel, lo veremos más en detalle. Eso es en el próximo episodio, episodios más adelante. La ciudad de Uruk nació de la fusión de dos barrios gemelos, que eran Cuyalpa al occidente y Eana al oriente. Y cada uno de esos barrios poseía su propio santuario. Por ejemplo, Cuyaba estaba bajo el escudo de Anu, el dios supremo de los sumerios, y Eana bajo el escudo de Inanna. En el centro de Eana se alzaba un imponente zigurat de 52 metros de lado, construido en el 2200 a.C. Como muchos otros, bajo el reinado de Ur-Nammu, quien será el primer rey de la tercera dinastía de Ur, la ciudad de Mesopotamia de donde saldrá Abraham más adelante, se desarrolla con el pasar de los años los periodos como el Obeid, Uruk y el famoso Yendenasser. Y después las dinastías reales, donde en una época rigieron los amorreos, en otra los casitas y etcétera, etcétera, etcétera. Un zigurat cuyo significado es altura o fortaleza era un imponente inmenso santuario en forma de torre con una meseta en su altísima cúspide, sobre la cual se ofrecían sacrificios a los dioses y se les rendía culto por medio de ritos y ceremonias. La idea era construir cada vez más zigurats altos, más altos que otros. Templos y zigurats de notable grandeza abundaban por todo el territorio de los dominios de Sumer. El más famoso y alto de todos fue el de Babel. Los hilos del gobierno por todos esos tiempos en Sumer se va a articular con base a las dos más grandes instituciones regentes: el palacio del rey, poder político, y el templo, que era el poder religioso. Por eso los tributos del pueblo a sus gobernantes políticos y líderes espirituales, pues el argumento era que los dioses los habían colocado en esos puestos. Desde un principio hubo dos versiones para la explicación del origen de la vida, el origen de todo. Por un lado, la simiente del bien, el remanente que se conservaba entre los semitas, sostenía el origen del mundo por la creación directa de Dios. Y por el otro, los sumerios hablaban de un caos al principio de todo y que los dioses, no solo uno, los dioses pusieron en orden y sistema en todo lo que ahora veían. Pero ambas simientes coincidían en el relato del diluvio, siendo que por la línea de los sumerios fueron muchos los cuentos y leyendas que se viralizaron al respecto, con una cantidad de modificaciones y adaptaciones, mientras que el relato de Noé y el arca de salvación mantenía su versión original entre los semitas. Cuando arriba en los cielos no habían sido nombrados y la tierra firme abajo no había sido llamada con nombre y nada sino el Apsu primordial, su progenitor, y Mumutiamat, la que los dio a luz a todos, sus aguas como un solo cuerpo,
confundían y los desechos del junco no se habían hacinado. El carrizal no había aparecido. Cuando cualesquiera de los dioses no habían sido traídos al ser ni llamados con nombre, no destinados su destino, entonces sucedió lo que los dioses fueron formados en el seno de ellas. Así inicia la tablilla número 1 del poema Enuma Elish, cuyo nombre traduce cuando arriba. Este es un poema babilónico, originalmente redactado en lengua acadia y escrito en caracteres cuneiformes sobre tablillas de arcilla. Se le conoce a sí mismo como el poema de la creación y en su relato continúa diciendo: en un principio el caos reinaba en el mundo. El agua dulce, Apsu, y el agua salada, Tiamat, estaban mezcladas. Tiamat se impuso con la ayuda del dios del agua, Ea, pero creó monstruos que horrorizaron al dios del cielo, Anu. Este decidió poner orden enviando a Enlil, señor del viento y la tormenta, y a Inanna, diosa de la fertilidad, porque fueron estos dioses los que establecieron el modo en el que debían gobernarse las ciudades. Cada localidad contaría con un dios protector y con un rey, que actuaría de intermediario entre los dioses y los hombres. Analicen ustedes nada más ese pequeño fragmento del relato de la creación del mundo según los sumerios. Y nada más vayan imaginándose la cosmogonía que había en la cabeza de toda esta vasta población que habitaba en todas estas ciudades-estado que hemos mencionado aquí. Bueno, una de esas ciudades-estado en el pleno corazón de la Mesopotamia va a ser Ur de los Caldeos, para el tiempo cuando la dinastía real que esté gobernando en el momento sean los caldeos. Y de Ur es que Dios va a sacar a Abraham, de la línea de Sem, con quien Dios va a hacer un pacto y lo va a sacar, pero corriendo de ahí, porque la idolatría era bárbara. Los dioses mesopotámicos se contaban por miles. Anu, el dios principal, padre y rey de todos los demás dioses. El sigurán más importante levantado en su honor fue conocido como el Templo Blanco en Uruk, la actual ciudad de Huarca en el país de Irak. La señora de la montaña era Ninkuxak. Imagínense, madre de la vegetación y diosa de la vida. Era considerada la madre divina de todos los reyes de Mesopotamia. Enkiea, que lo acabamos de nombrar, no más en el fragmento del Enuma Elish, era el dios de las aguas, de todos los ríos, fuentes y manantiales. La ciudad donde se creía que residía este dios era Enkidu, la actual Abu Sharain, junto al Golfo Pérsico. Enkiea traduce literalmente la casa de Enki. Enlil era el señor del viento y de él se creía que era el creador del mundo, hasta que llegó Marduk y lo destronó, y pasó a ser Marduk quien tomó el poder de decidir el destino de los seres humanos. Llegó a ser la principal deidad en la era de la dinastía caldea, cuando, solo por citarles un ejemplo, Nabucodonosor era el rey. Enlil, creían los sumerios, les confería la realeza a los gobernantes. Shamash era el dios sol, era el hijo de Anu, el dios principal, además hermano de Ishtar. Era el dios de los gobernantes, pues se creía que era la deidad encargada de dictar las leyes a los que gobernaban. Existe una estela grabada en tablilla en cuya parte interior aparece recogido el famoso Código de Hammurabi, donde aparece este monarca presentándose ante Dios solicitando la aprobación para este código. Shamash presidía los juicios y según los prisioneros quedaban sentenciados a estar encarcelados en medio de sus temibles rayos. Solamente en Babilonia llegó a tener muchos templos para su adoración, conocidos como los oráculos certeros. La señora del viento era Ninlil, esposa de Enlil, quien le concedía parte de sus poderes. Llegó a ser la venerada como la reina de los espíritus de los aires, y junto con su esposo provocaba las corrientes de viento. Enlil y Ninlil presidían la asamblea anual de los dioses en las que se decidía el destino de los seres humanos, y por esta razón los sumerios le rezaban como intercesora ante Enlil para que ésta no decidiera mal sobre sus destinos. Por lo general, estos pobladores la percibían como una diosa pacífica y amigable, y eso lo reconocían cuando la brisa era suave y refrescante. Pero cuando se enojaba, solía desatar su furia por medio de terribles ventiscas y ciclones. Y si su esposo Enlil era el que se enojaba, a ella no le quedaba de otra que unirse con él en fieras tempestades y ciclones. Vean todo esto
todo esto y más se creía en aquella antigua civilización. Marduk, el más valiente del panteón de los dioses, fue el que venció a Tiamat, la del agua salada, y creadora de los monstruos del original caos en Poema de la Creación. El Enuma Elish, ¿sí?, que es el que afirma que del cuerpo muerto de Tiamat, Marduk creó y organizó el universo. Oiga, qué película todo esto que estamos diciendo aquí. Ishtar, la diosa de la montaña y de la tarde, era hija de Anu y hermana de Shamash, el dios sol. Era también considerada la diosa del amor y de la guerra, de la fecundidad y del amor sensual. ¿Cómo les parece? La diosa Venus para cuando lleguen los romanos. Su esposo era el dios Asur. Rayos y centellas, el mismo nombre de uno de los hijos de Zen, de quien se originó más adelante Asiria. Ishtar acompañaba a Asur a las batallas, era aclamada como la gran señora de las potencias divinas, y su adoración se regó por toda la Mesopotamia. Los inmensos y suntuosos templos en su honor abundaban en Babilonia y Nínive. Los santuarios más renombrados edificados a su nombre fueron los de Kish, Agadé y Uruk. Incluso hasta los fenicios y los cananeos la adoraban con el nombre de Astarte. Es la misma Inanna de los sumerios, Inanna Ishtar, en su honor, porque se construyó la famosa puerta de Ishtar, de donde empezaba una avenida principal, esto es en Babel, Babilonia. Una avenida principal a la que se le conoció como la Avenida de las Procesiones, por donde se le aclamaba a los dioses el encuentro principal del año, en el que todo el mundo, gobernantes, sacerdotes, el pueblo, peregrinos, caravanas, curiosos, en fin, todo el mundo, se daban cita para recibir el año nuevo. Y era dedicado exclusivamente al dios Marduk. El sacerdote le recitaba enterito el poema de la creación, el Enuma Elish. Esto era todo un acontecimiento, les cuento. Miren, tratar de condensar aquí todo el universo expandido de la religiosidad mesopotámica de esta primera parte de la Edad Antigua, nos tendríamos que preparar una serie de yo no sé cuántos episodios para dedicarnos a este tema nada más, porque es que la cosa es bastante compleja, les digo, a la que se entregó esta simiente del mal. Por otro lado, cuán ricamente fue premiado el respeto de Zen hacia su padre y qué ilustre serie de hombres santos se vio en la descendencia semita. En el delirio de su poder, de su dominio, de su gobierno mesiánico, a Nimrod se le fue la mano, obedeciendo a su imaginario y rebeldía en contra del dios de los semitas y de todo el mundo, porque este hombre se dedicó, oiga bien, a impactar el subconsciente colectivo con su imaginario e hilito por hilito fue tejiendo un imponente sistema de creencias que llegó a crecer hasta el tamaño de Babilonia la Grande. Nimrod fue un monarca, un semidios, ovacionado y aclamado por los habitantes de Sumer. Él y su esposa Semiramis eran tratados como enviados de los dioses. Y la opulencia de su reino era para toda esa población, la prueba fehaciente de su divinidad en contraste con la vida sencilla y pastoril entre los semitas. La joya de la corona para Nimrod ya estaba maquinada en su mente, el símbolo superlativo de su marca, de su sello personal, de su grandeza, de su omnipotencia, estaba a punto de levantarse en la región de los babilonios. A la cabeza de su convencido monarca, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella, pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo.
y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio, donde toda esta locura se va a salir del control. El delirio con su hambre de poder cegará finalmente la razón, al punto de creer que nada les impedirá avanzar en sus planes y de llegar hasta donde les dé su voluntad. Pero el Dios de los cielos, el único, el verdadero, quien se ha mantenido observando el actuar de los hombres, aún viendo que no había pasado mucho tiempo después del castigo por el diluvio, lo que hicieron fue entregarse a sus malos pensamientos y prestarse para que la simiente del mal continuara a través de sus generaciones. En el próximo capítulo esta expedición continúa, les cuento, desde Babel hasta los confines de la tierra. No se lo pueden perder. Resumimos y nos fuimos. Uno. No pasó mucho tiempo después de que las puertas del arca se abrieron para que las dos simientes en el conflicto volvieran a estar nuevamente enfrentadas. 2. El remanente fiel que seguía entre los semitas va a conservar el sistema religioso puro desde Adán. Por su parte, entre los camitas brotó un movimiento rebelde en contra de Dios. 3. Hallando una zona agradable a sus ojos, en Sumer, se establecerá ese movimiento rebelde liderado por Nimrod, hijo de Cus. 4. Con Babel a la cabeza, toda una sociedad pagana se levantará a orillas del Éufrates, antagonista de la religión de Sem. 5. Teniendo en cuenta que Dios está al absoluto control de todos los movimientos sociales que se levantan contra sus designios, en la producción Carlos Polo, en el relato Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.